Bienvenidos mis estimados alumnos a esta nueva aula virtual correspondiente a la semana del 24 al 28 de enero, en el que te voy a explicar las actividades correspondientes al libro de lengua materna español y vamos a trabajar una nueva secuencia. Todos somos escritores en la página 60 inicia. En este caso nos dice en la parte de comencemos, en esta secuencia escribirás una narración de invención propia. En años anteriores tuviste la oportunidad de conocer diversos textos, cuentos, leyendas, fábulas, mitos, entre otros. ¿Has imaginado que puedes ser tú quien escriba una historia como las que te han atrapado? Eso es precisamente lo que harás en esta secuencia, así que el momento de recordar lo que sabes y dejar volar tu imaginación. Número uno, comenten los textos que han leído y que más les han interesado. Tomen nota de ello. Esto lo vamos a realizar ahí en casita con apoyo de mamá, de papá o de la persona adulta que nos esté apoyando con nuestras actividades. En la actividad número 2 dice, selecciona 3 de aquellos textos y completa en tu cuaderno una tabla como la siguiente. La tabla lo tenemos en este espacio, así que vamos a seleccionar 3 de los textos o libros que hayan ustedes leído de cualquiera de los temas, cuentos, leyendas, fábulas, y vamos a completar esta tabla que tenemos en esta parte. Después de realizar esa actividad, dice, con base en sus tablas, comenten las siguientes preguntas. Inciso A, ¿qué pasaría si los personajes del texto A se trasladaran al lugar o los lugares donde ocurren las historias del texto B? Inciso B, ¿podría funcionar la historia del texto C con esos personajes y lugares? ¿Por qué? Estas interrogantes nos dan pie para iniciar con el desarrollo de nuestra imaginación para ver que algunos personajes o algunos escenarios se pueden trasladar a otros cuentos, a otras leyendas, como por ejemplo en la película de Shrek. Ustedes han visto esa película, es una película infantil en el cual hacen uso de varios cuentos tradicionales, varios cuentos típicos, y los engloban en una sola historia. Eso es lo que vamos a empezar a imaginar, a ir construyendo. En la página 61 nos dice en la sesión número 2 cómo se construyen las historias. Lee el siguiente texto y después completa las oraciones. Ahí nos dan la historia de Jaime, hay que leer esa historia de Jaime y después de haberla leído vamos a completar las frases que están abajo en el inciso A e inciso B con base en lo que nos plantea aquí de la historia de Jaime. La número 2 dice comenten las oraciones que completaron y si es necesario ajusten lo que escribieron. Número 3, recuerda o imagina una situación en la que se discrimine a una persona y nárrala. Mucha atención en esta actividad que les estoy comentando en este momento porque eso nos va a dar pie para que más adelante vayamos construyendo nuestra historia. Recuerden que una situación de discriminación puede ser por raza, por sexo, el color, por el nivel económico. Entonces ahí ponemos quién es la persona, cuál fue la situación y las demás personas que estuvieron involucradas en esa situación. Número 4, compartan las situaciones que escribieron para que conozcan algunas de las distintas maneras de ejercer o experimentar las discriminaciones en la vida diaria. En la página 62 y 63, ahí tenemos un cuento. El cuento es de Jacobo, el niño cabeza de zanahoria. Vamos a leer ese cuento. Página 62 y 63, ahí la tenemos en pantalla. ¿Okay? Después de haber analizado, de leído y analizado ese cuento, vamos a resolver la actividad número 6. Dice, reúnanse y comenten las siguientes preguntas. Después anoten sus respuestas. Inciso A, ¿por qué no funcionó la idea de Jacobo? Jacobo en la historia tuvo una idea. Vamos a responder por qué no funcionó. Inciso B, ¿de qué otra manera habría podido relacionarse con sus nuevos compañeros?
Inciso C, consideran que José tenía razón. ¿Por qué? Inciso D, ¿se han encontrado en una situación parecida? Anímense a explicarla. ¿Okay? Vamos a leer esta información que tenemos en esta parte. Dice, el texto que leíste forma parte del Bosque de Fantasías, un portal recomendado por la UNESCO en la que podrás conocer más historias como la de Jacobo y reflexionar sobre la importancia de respetar los derechos de todas las personas para tener una convivencia armónica. Después nos vamos a las siguientes páginas 64 y 65. Súper importante ahí resolver la sesión número 4, tiempo de leer. Por ahí se los recomiendo porque muchos de ustedes no las están realizando y debemos de hacer esas sesiones también. Dice devolver un libro a la biblioteca. Lean lo que le sucedió a Ana y Simón. Ana y Simón al fin se han recuperado. Ahora deberán devolver a la biblioteca los libros que su mamá les llevó. Sin embargo, tienen dudas acerca de cómo hacerlo. Número 2, ayúdenles contestando lo siguiente. ¿Tendrá que ir su mamá? ¿Podrán ir ellos solo a devolver los libros a la biblioteca? ¿A quién deben entregárselos? ¿Pueden dejarlos ahí sin avisarle a nadie? ¿Por qué? ¿Es necesario que les entreguen un recibo que compruebe que los han devuelto? ¿Por qué lo consideran así? F. ¿Qué persona de la biblioteca puede ayudarles en este proceso? Número 3. A partir de lo que comentaron en grupo, escríbele un mensaje a Ana y Simón en el que les expliques lo que tiene que hacer para devolver los libros. Ana y Simón han entregado sus libros a la biblioteca, pero ahora tienen curiosidad de lo que sucederá después de entregarlos. Número 4. Ahora comenten lo siguiente. Inciso A. ¿Cómo se imaginan que se acomodan los libros devueltos en la biblioteca? Inciso B. ¿Se acomodan de cualquier manera o tienen un lugar específico? ¿Por qué será así? Finalmente, conversen a partir de la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que es importante cuidar los libros? Siempre que encontremos esta sección de tiempo de leer, tenemos que contestar las preguntas que nos plantean ahí, obviamente con apoyo de nuestra mamá, de nuestro papá o de quien nos esté apoyando. En la página 65 dice la historia de mi narración. Retoma la situación que describiste, aquella que les dije que era importante, donde había una situación de discriminación, en la que se discrimina a una persona y responde en tu cuaderno. Vamos a responder esas preguntas, muy importante, ¿no? En el cuaderno. Con las respuestas que apuntaste en tu cuaderno, imagina qué podrías contar una historia. ¿Cómo podrías contar una historia? Observa el siguiente organizador gráfico y escribe en él las ideas que te surgen. Recuerden que todos los cuentos tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace o final. ¿Okay? Vayamos organizando nuestras ideas. Los personajes de mi narración. Súper importante esta parte. Dice, comenten el contenido de su organizador gráfico y después realicen lo siguiente. Tenemos una serie de preguntas, inciso A, B y C, que tenemos que contestar. Recuerde, no hay placer más grande en esta vida que ayudar a otra persona. En las siguientes páginas que tenemos ahí, vamos a hacer una descripción de nuestros personajes a partir de esta organización, de esta tabla que tenemos acá. Así es que vamos a poner mucha atención en esto. Dice, con base en la historia que has decidido contar, ahora es necesario que definas tus personajes. Trabajarás con el protagonista, es decir, el personaje principal. ¿Ok? Y realizamos lo que nos pide ahí. Después de eso dice, ahora piensa en los personajes secundarios, papás, hermanos, amigos, que acompañarán al protagonista de la historia que has imaginado. Número 3, anota el nombre de las personas, de los personajes secundarios y qué relación tienen con el protagonista. Por ejemplo, su mejor amigo, el compañero que lo molesta, entre otros. Aquí tenemos una tabla donde vamos a poner los personajes secundarios y la relación. Después dice, escribe las características de cada uno de los personajes que anotaste, como lo hiciste en la actividad 2. Así como lo hicimos con el personaje principal, lo vamos a hacer con los personajes secundarios.
En la página 67 nos dice que compartan los datos de sus personajes y expliquen las relaciones que tienen en la historia. Y seguimos el inciso A que nos da ahí. En la sesión número 7, que dice los espacios de mi narración, dice ahora que ya tienes más ideas para tu historia, así como los personajes que aparecen en ella, es el momento de que trabajes con los espacios donde sucederán las acciones, o sea, los escenarios. Y realizamos lo que nos indica el inciso A, B y lo que nos plantea la actividad número 2. Dice, es posible que tu historia suceda en varios espacios dependiendo de las acciones que se desarrollan. Si es así, descríbelos a continuación. En caso de que sea necesario, usa tu cuaderno. ¿Ok? Ahí nos dan los elementos de cómo podemos realizar ese trabajo de la descripción de nuestros escenarios en la página 67. Y vamos a concluir con la página 68, la sesión número 8. ¿Cómo vamos? Y aquí es el momento de revisar lo que hemos hecho. Dice, hasta este momento has avanzado en la planeación de la narración que describirás. Ahora verifica si tienes lo necesario para comenzar tu labor de escritor. A partir de esta tabla que tenemos ahí, tenemos que ir verificando si hemos avanzado de forma adecuada. También es importante que ustedes en su libro de español lecturas lean ese cuento, La niña y la estrella. Pues muy bien, mis estimados alumnos, les envío un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en las clases presenciales. Hasta luego.